poquito todo esto, les voy a empezar esta realidad. Me inquieta porque, y a la vez me da gusto porque veo que se están generando inquietudes, ¿verdad? Se están generando inquietudes. No solamente al hablar de la historia de la iglesia, sino incluso por ahí me preguntaban, ¿verdad?, de este tema de estar prefigurada, ¿verdad?, y todo esto, y de pronto como que nos va generando, ¿verdad?, pues algunas inquietudes, y se vale. Yo la invitación que haría es que no se queden con las dudas, ¿verdad?, no se queden con las dudas. A veces el peor error es que nos quedamos con las dudas, y cuando de pronto nos enfrentamos a una situación, ¿verdad?, incluso hasta de increpación, ¿verdad?, de nuestros hermanos, sea de misma iglesia, sea de, ¿verdad?, de otras sectas o cualquier cosa, de pronto nos quedamos y decimos, ¿mande? ¿Por dónde lo resolvemos? Hay una cuestión muy sencilla, y es una pregunta que alguna vez ponía, ¿verdad?, para que se den cuenta un poco de todo este asunto, y normalmente se las hago siempre a las catequistas, ¿verdad? A ver, ustedes ahora la pregunta. ¿Nosotros estamos ciertos y seguros de que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Él puede hacer todas las cosas en el momento que Él le plazca? Sí. Si entonces nosotros damos, ¿verdad?, valor a esa premisa, ¿por qué entonces cuando el hombre pecó, Dios no lo salvó inmediatamente? Dios no lo salvó inmediatamente. Porque Dios les dio la conciencia y la inteligencia al hombre para poder detenerse a la soberbia. A ver, por allá, Reina. Yo cuando me han hecho esa pregunta, yo les contesto que Jesús, en esta parte que tiene de humano y en esta parte que también tiene de divinidad, Él no negó como nosotros cuando negamos algunas cosas. Él estaba haciendo que su Padre es Dios y lo dijo. Mi Padre es Dios y si yo le digo, Él viene, pero Él también dijo, yo estoy aquí para hacer cumplir las cosas de mi Padre y entonces debo estar bajo su voluntad. Él, como usted nos ha dicho durante todo este tiempo, nos ha enseñado con el ejemplo y nos ha enseñado con amor. Más o menos por ahí, pero no. ¿Por qué? Dios respeta nuestra libertad. Bueno, pues si respeta la libertad, a ver, vamos poniendo entonces una cosa muy sencilla. Dios hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Ya la regaste, entonces te hago una pregunta, ¿verdad? Y nos vamos directito hacia el juicio. ¿Quieres estar conmigo o quieres estar del otro lado? Ahí está respetando la libertad. ¿Por qué entonces no lo hizo? Yo creo que como nos hizo imagen y semejanza, nos respetó a tal extremo de que nosotros solitos nos tuvimos que dar cuenta para volver a Él. Nos mandó el Redentor y tenía que pasar todo este proceso y el plan de Dios. Por ahí va más el asunto. Mire, la razón, digo, por supuesto, esto requiere a veces de mucho análisis, ¿verdad? Porque así como la hago, por supuesto la hago ya con varios elementos, pero es muy sencillo. ¿Dios lo pudo haber hecho? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Primero porque ante todo efectivamente respeta la libertad. Y no podía hacer algo, ¿verdad?, para nosotros sin el consentimiento o la aceptación de nosotros. Pero porque el amor de Dios es más grande y su sabiduría es infinita, Dios no quiso simplemente conformarse con haber dado la salvación. Y en la Escritura, claro, aquí estoy haciendo un compendio de todos los elementos que la Escritura nos da, pero basados en la Escritura, ¿qué nosotros descubrimos? Porque antes éramos siervos,
por su gracia hoy somos sus hijos. Y entonces Dios en su sabiduría, ¿qué pensó? ¿Verdad? Así lo podemos incluir. Dios pensó, vamos a enseñarle el camino, ¿verdad?, para que Él pueda vivir libremente esa aceptación. Y por eso Jesús nos viene a enseñar, ¿verdad?, con palabras, con obras, con hechos, cuál es el camino mejor para llegar a esa plenitud de redención. Entonces esta es una realidad que entendemos justamente en la economía de salvación, ¿verdad? Pero son, digo, preguntitas así muy, tal vez sin chiste, pero que hay que estar, digo, a veces abusados, porque si no, de pronto se nos va. Por eso insisto también, ¿verdad?, no nos vayamos un poquito con la duda, ¿verdad? Ahorita la pregunta que me hacían, bueno, ahí la jovencita que me la hizo, me voy a permitir compartirla, que me pareció muy valiosa. A ver, si hemos hablado de que la iglesia es prefigurada, ¿verdad?, entonces quiere decir, y decimos que es prefigurada desde el momento de la creación del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre peca? ¿Esa prefiguración se rompe? No. Entonces, El hombre peca por su desobediencia. No, pero siempre hay la promesa del regresarse, del curarlo, ¿verdad? Pero la iglesia queda como herramienta de salvación. a ver, Ya está prefigurada. a ver, si decimos que la iglesia estaba prefigurada desde el momento de la creación, y entonces el hombre peca, entonces quiere decir que esa prefiguración se rompe. ¿Se daña? O sea, justamente está considerado todo. El que peca, que haya se levanta, es la reconciliación, el volver al Padre, el darse cuenta de Vámonos a algo más sencillo. ¿Qué significa la palabra iglesia? llamar. Convocar, llamar, unir. ¿Por qué decimos que desde la creación del mundo, ¿verdad?, Dios prefigura a la iglesia? Porque en la unión del hombre y la mujer no solamente está el sentido esponsal, está el sentido de la fraternidad. Un sentido de fraternidad que después Cristo va a explicitar. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Dios nos llama a ser uno con Él, y a eso estaba llamado el hombre en un primer momento. Cuando el libro del Génesis habla de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué está diciendo? Que hay un sentido, ¿verdad?, de vínculo, un sentido de unidad, en el cual el hombre rompe. Porque ¿qué es el pecado? ¿Una desobediencia solamente? Yo se los he explicado a mis feligreses de algo más sencillo. El pecado es una actitud negativa que me aparta del amor divino, del amor a mí mismo y del amor a los demás. Ahí damos cabida a todo lo demás, a la desobediencia, a la acción mala, a todo lo demás. Por tanto, ¿qué pasó en el pecado original? No fue simplemente la desobediencia, claro, así lo hemos aprendido y lo hemos dicho. Pero si somos realistas, en el pecado original, ¿qué es lo que sucede? Hay una actitud negativa que lleva al hombre a apartarse de ese amor de Dios y querer ser como Dios. Y entonces ahí rompe ese vínculo precisamente del amor divino. Más nos dice el libro del Génesis, ¿verdad? Dios no se apartó del hombre, al contrario, lo primero que hace es prometerle un Salvador. Entonces vemos que el que comete el pecado es el hombre, no Dios, porque Dios no se aparta del hombre, al contrario, busca hacerse más cercano a Él, tanto que en su sabiduría y en el plan de salvación, Dios precisamente, ¿verdad?, piensa en el envío de su propio Hijo para poder ayudar al hombre a volver a ese camino. ¿Por qué no lo hace en ese momento? Ahí sí me atrevo a decirlo así, sabiduría infinita.
¿verdad? Porque al final también tenemos que reconocer que Dios justamente ha ido, ¿verdad?, haciendo esa historia de salvación, ¿verdad? Esa historia de salvación. Y entonces, llegado, ¿verdad?, dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de rescatar a aquellos que estábamos bajo la ley. Entonces, esa prefigura se rompe, no. ¿Qué es lo que pasa? Esa prefigura, ¿verdad?, esa prefiguración de la iglesia se adecua. Porque empieza a tomar una nueva dimensión y una nueva realidad. Para traer ahí que Dios crea el hombre peca, Dios salva el resumen, sería... Dios, bueno, sí, claro, Dios crea al hombre peca, el hombre se aparta de Dios, el hombre es el que rompe esta relación con Dios. Dios lo que ha ido haciendo en su sabiduría infinita es justamente ir adecuando a la realidad del hombre este aspecto. ¿Sí se capta? Sí. ¿Seguros? ¿Dudas? ¿Por qué esto es importante? A ver, de veras, es que me da gusto por eso que empieza a generarse esta inquietud, porque esta es justamente también la realidad que nos va a permitir entender el momento que viene. Decía en esta lámina, esta es una coyuntura, porque vámonos aquí rapidito, porque ya el tiempo corre. Hablemos del periodo patrístico. Ya decíamos ayer un poquito, ¿verdad?, este aspecto. ¿Qué pasa? Están los apóstoles, ellos empiezan a predicar, muchos empiezan a creer a partir de ello. Después, ¿verdad?, algunos los conocieron de manera directa, otros no, y entonces esos que no los conocieron, ¿por qué empiezan a creer? Por el testimonio de aquellos que conocieron a los apóstoles, o de aquellos, ¿verdad?, que fueron testigos incluso del momento, ¿verdad?, de la crucifixión y de la resurrección. Estos dos aspectos, ¿verdad?, este primero, este segundo, dan justamente la pauta a lo que se va a llamar también la época patrística, es decir, los padres de la iglesia. En la época patrística, ¿verdad?, hemos de comenzar por decir que las primeras comunidades cristianas no empezaron por sistematizar su fe, sino por vivirla. Sin embargo, las primeras líneas de la teología se dan a partir de la necesidad de dar solución a problemas concretos que se fueron presentando. Así como esta preguntita tan sencilla. Así a ver, pero entonces yo sí creo en Cristo, entonces ya me hice bolas. Ya no supe por dónde. ¿Qué hicieron los padres de la iglesia? Miren, a ver. Y entonces, basados en la Sagrada Escritura, basados en descubrir esta riqueza, entonces fueron marcando las líneas, ¿verdad?, claras y concretas de qué es la riqueza de la iglesia. Y entonces, ¿verdad?, bajo esta perspectiva es necesario entender el surgimiento de grandes y diversos hombres que fueron dando respuesta, entre los que hallamos. Primero, ¿verdad?, a San Clemente. Bueno, lo puse aquí primero, no quiere decir que sea el primerito, ¿verdad? Busca poner fin a las disputas que están desgarrando el cuerpo de Cristo. Propone la iglesia como misterio de paz y de unidad. Es decir, los padres de la iglesia, y nos vamos a ir dando cuenta en estas láminas, van a ir poniendo acentos particulares. A ver, espérense, no se pierdan en esto. Recuerden que Cristo nos vino a decir esto. Espérenme, estamos viviendo estas situaciones, pero recuerden que por nuestra fe estamos llamados a hacer de esta manera. Entonces, esta es una riqueza enorme, porque aquí es donde nosotros nos vamos a empezar a entender, ¿verdad? Ya hemos puesto ahí algunas notas, pero vamos a ir al final a esto. ¿Cuáles son las 4 notas distintivas, ¿verdad?, de la iglesia? Una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Si les pregunto esto, por supuesto que me lo van a contestar. ¿Por qué es una? Pues porque está llamada a la unidad. ¿Por qué es santa? Porque participa de la santidad de Dios, de aquel que es santo, ¿verdad? ¿Católica? Porque es universal para todos los hombres. ¿Y apostólica? ¿Ya entendimos esto? Vamos, por supuesto, a ir un poquito más allá. Pero, a ver,
Estas 4 notas distintivas de la iglesia, entendamos que no se dan arbitrariamente, no se dan simplemente porque sí. Estas 4 notas, por supuesto que aglutinan todo este proceso que hemos venido viendo. La iglesia se vuelve, ¿verdad?, en este sentido unidad. ¿Por qué? Porque justamente entre vivir la fraternidad, pero más aún vivir esa comunión en la fe, es lo que nos lleva a ser un signo visible, ¿verdad?, de esa unidad entre Dios y los hombres, pero también entre nosotros. Don que el Señor en su Espíritu ha dado a la iglesia y por tanto constituye la esencia misma del misterio de la iglesia. Además, como un segundo punto, ¿verdad?, describe el papel que desempeña la jerarquía en la comunidad, que aun cuando sea difícil de entender su autoridad, representa la autoridad de Dios. San Clemente pone en primer lugar el acento a algo que nosotros en la iglesia hemos olvidado, y se llama la potestad. ¿Qué cosa quiere decir eso? Dicho de una manera más sencilla, yo, Padre Luis Manuel, celebro la Eucaristía, pero no es por mi cuenta, ¿verdad? Por eso es un equívoco cuando digo es que voy a celebrar mi misa. No es mía, es de la iglesia, ¿verdad? Y por eso tenemos que entender también por qué, ¿verdad?, alguien que no vive en comunión con la iglesia, por mucho que haga teatro y haga todo ¿verdad?, el show y levante el cáliz y la hostia y todo, ¿verdad?, y me refiero a los padres piratas, o incluso aquellos que han roto sus sacerdotes, que se han separado de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no es válido el aspecto sacramental? Porque no hay ese sentido de unidad, ¿verdad? Porque no hay ese sentido de potestad. Entonces, Cristo deja a los apóstoles instituyen, ¿verdad?, a los presbíteros, y a su vez, ¿verdad?, en este caso van también marcando nuevos obispos, ¿verdad? Por eso decimos en la visión jerárquica, los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía, ¿verdad?, por supuesto, busca siempre la unidad en la que convergen lo visible y lo invisible, tal como sucede en las especies eucarísticas. Que aquí empezamos a descubrir también la riqueza de la sacramentalidad. Ya estos aspectos que ayer decíamos, ¿verdad?, la parte de los sacramentos también es una respuesta, ¿verdad?, de esa iglesia que dice, bueno, pues sí, vamos a bautizar, vamos a ser nuevos hijos de Dios, bueno, pero ¿cómo le hacemos? Es que Cristo dijo, ¿verdad?, mira, vayan y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, sí, está bien, pero ¿eso dónde se tiene que dar? Pues en el seno de la iglesia, de la comunidad, ¿verdad? Y entonces de esa manera se va adquiriendo, insisto, ese sentido de sacramentalidad, de rito sacramental, ¿verdad? Mejor dicho, de rito sacramental. ¿Vamos bien? Así el obispo visible es imagen del obispo invisible. De ahí la importancia de estar siempre unido al visible. La verdadera unidad ha de ser considerada, pues, un ágape, haciendo de la iglesia una unidad de fraternidad. ¿verdad? San Irineo de León, por supuesto, ¿verdad?, presenta a la iglesia como recapitulación en Cristo de todos los hombres. ¿Por qué? Dice, pues como segundo Adán libera al hombre del pecado y le hace que recupere lo que había perdido, pero como esta condición no se dará al hombre de manera definitiva hasta la consumación de los tiempos, es pues la iglesia de manera intermediaria instrumento y culminación de esta recapitulación. ¿Verdad? La recapitulación es el introducirnos en la vida misma de Dios. Por ello, solo se realiza bajo la acción del Espíritu Santo, principio de operación. Desarrollando el sentido de tradición, reconoce además que la iglesia, ¿verdad?, que es en la iglesia donde opera el Espíritu. Esto, unido a la idea anterior, pone el dedo en el hecho de que la sucesión apostólica es principio de unidad y a su vez es criterio de verdad, pues el Espíritu es quien guía a la iglesia toda.
¿Dónde encuentra esto su fundamento? A ver los más dichos en Biblia. En Pentecostés. ¿Dónde? Tiene que ver con un pasaje donde los discípulos regresan y le dicen: Señor, hemos visto a unos que arrojaban demonios en tu nombre y se los prohibimos. Nadie que esté, ¿verdad?, a favor mío puede estar en contra. Entonces, esta parte ilumina a San Irineo para decir: a ver, espérenme, lo que se hace en el nombre del Señor, ¿verdad?, y además en signo de potestad o bajo el aspecto de la potestad, por supuesto que entonces, ¿verdad?, pues tiene este sentido de unidad, ¿verdad?, principio de comunión. Tertuliano, por su parte, habla de la apostolicidad y verdad. Son los términos centrales de su reflexión. Verdad que se detenta en la tradición y en la sucesión ininterrumpida que hace que la verdad sembrada por la predicación apostólica continúe, se mantenga y sea eficaz. Añadirá además el sentido de sacrificio como unión a las heridas causadas por los miembros mismos de la Iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque en ese momento ya estamos también empezando a vivir los embates, ¿verdad?, de ser cristiano, las persecuciones. Y entonces de pronto venía esta parte de decir: a ver, pero es que yo, si tanto amor a Dios, ¿y por qué, verdad, me están persiguiendo? ¿Y por qué me están matando? ¿Y por qué en este caso? A ver, dice Tertuliano, espérense tantito. Este sacrificio unido al de aquel, ¿verdad?, que ha dado la vida por nosotros, ¿verdad?, tiene un signo de redención. Y entonces por eso la Iglesia, ¿verdad?, está llamada, de ahí entendemos también esta llamada precisamente, ¿verdad?, a sanar las heridas de los hombres de su tiempo. ¿Vamos? San Cipriano, ¿verdad?, dice: grande es su amor a la Iglesia y el sentido que tiene de esta. Presenta una dificultad teológica cuando trata de responder a la cuestión del primado pontificio, ¿verdad? Pese a ello, trata la unidad, ¿verdad?, de que tratan muchos de romperla, pero de la cual el obispo es garante de ella. Por eso, por esta unidad es también fraternidad, misma que representa la unidad de Dios uno y trino. Además del obispo, también la Eucaristía son vínculos visibles de esta unidad, pero la unión al obispo representa de manera visible la unidad a Cristo. Todo ello es posible por el vínculo que guarda, ¿verdad?, el Espíritu Santo. ¿Qué descubrimos aquí en San Cipriano? Pues estamos descubriendo ya una situación muy humana. ¿Por qué el obispo y yo no? No, es que el primado, ¿verdad?, recae en Pedro. No, ya algunos empezaban, ¿verdad?, incluso a hablar de algo que después se volvió un cisma en el siglo, ¿verdad?, en el siglo X, el cisma de Oriente, ¿verdad?, donde se reconoce a Andrés como es el primero que el Señor llama, ¿verdad? Un tema y bastante delicado hasta nuestros días, ¿verdad? Pero gracias a Dios, creo que cuando hemos ido poniendo la mirada en el aspecto sacramental, ¿verdad?, en el aspecto de comunión, es cuando logramos también empezar a vencer esta rivalidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde entendemos lo que ya decía: la fe no depende del sacerdote, la fe no depende del papa que esté, la fe no depende, ¿verdad?, de ellos, sino depende de nuestra relación con Cristo. Claro que, no entiéndase bien, el papa, el sacerdote, el obispo son garante de esa fe auténtica, de esa fe auténtica. ¿Sí? Bien. Orígenes, por su parte, considera los siguientes puntos: la realidad, ¿verdad?, la Iglesia, realidad visible y estructurada, ¿verdad?, la jerarquía. Y la realidad invisible, el cuerpo de Cristo, la Iglesia terrena y la celestial, hace bajo esta óptica, ¿verdad?, hace la nota de que la Iglesia es y subsiste por Cristo, siendo éste la cabeza y la Iglesia el cuerpo, ¿verdad? Cristo es el alma del cuerpo,
quien lo anima, quien le da justamente esta vitalidad y este sentido. A ver, aquí hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué creen ustedes que Orígenes está hablando de esta realidad? Recuerden un poquito algo que hablábamos de ayer. Más bien esos son los primeros, San Ignacio, San Irineo, que hablan de la unidad, ¿verdad? En este caso. ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Comenzaron las herejías. Los padres responden, por supuesto, sí primero a esas herejías, por supuesto, pero estamos hablando de la realidad geopolítica o sociopolítica de ese momento. Querían destrozar a la iglesia poniendo rivalidad dentro de la jerarquía. La reforma. Pasa lo mismo que le pasa a Cristo. ¿Cuál? ¿Verdad? ¿Con que eres rey? ¿Verdad? Sí, lo soy, pero mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, habría quienes me salvan. Y entonces en la comunidad primitiva, ¿qué pasa? Nosotros aguardamos el reino de Dios. Ya han pasado varios años. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, caray, ¿otra vez siguen estos con su reino? Entonces, espérenme, no, estos no pueden, ¿verdad? No pueden mirar o no pueden estar en una realidad terrena, entonces hay que desaparecerlos. Y entonces por eso se empieza a hablar, no va a haber momento. No, el reino de Dios es visible en cuanto al cuerpo, en cuanto a la iglesia, no como porción de tierra, no como, ¿verdad?, una agrupación, sino como fieles. Y en cuanto a que es invisible, en cuanto a que justamente se refiere a la vida eterna. Entonces, por eso empiezan a establecerse contra esas herejías también esta situación. ¿No? Bien. Hasta aquí la iglesia se centra en una comunión de vida eterna en y por Cristo. Y comunión que se realiza en el plano visible. No se puede hacer de otra manera, porque nosotros creemos en Cristo, por eso estamos aquí. Si nos hubiéramos nosotros hoy sentado, bueno, a lo mejor no hoy, si a lo mejor hace 2 semanas, les aseguro esto, nos hubiéramos nosotros de pronto juntado aquí en el atrio, en lugar de subirnos a este salón, nos hubiéramos juntado en el atrio, ¿verdad? Y de pronto hubiéramos así empezado a hablar y decir, sin láminas y todo, yo les aseguro que más de 3 de los compradores de votos se hubieran acercado. Primero para oír, estos no se estarán poniendo de acuerdo a ver por quién van a votar, porque así pasa. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia ha estado vista, ¿verdad? ¿Para qué se junta? ¿Para qué se reúne? Oigan, ¿qué está pasando allí? ¿Verdad? Es la pregunta que a veces algunos nos hacen. Ah, pues es que estamos aquí, mira, adorando al Santísimo. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Bueno, estas realidades que nosotros vivimos, pues la iglesia, ¿verdad?, naciente, no dejó de estar presente. Incluso, ¿verdad?, recordemos que algunos hasta fueron acusados de conspiración contra, ¿verdad?, contra el reino, ¿verdad?, contra el imperio, mejor dicho. ¿De acuerdo? Tanto que el imperio romano pues, los empezó a perseguir, ¿verdad?, precisamente porque ya era un grupo tan grande que, pues, por supuesto, este principio de cambio de transformación pues atentaba en contra del sojuzgamiento que quería hacer el imperio. Gracias, ¿verdad?, a Santa Elena y a Constantino, ¿verdad?, que supo entender sus sueños, dijo, no, espérense, si no son, ¿verdad?, enemigos, son amigos, mejor sumémoslo en una fuerza, ¿verdad? Hoy sigue pasando eso, ¿verdad? Hoy sigue pasando eso. Van a decir, ¿cómo, padre? Pregúntenles a los obispos cómo fue el desfiladero de los candidatos en la séptima, ¿verdad? Oigan, miren, queremos sumar fuerzas, ¿verdad?, porque saben que la iglesia representa pues, una parte importante. Bien.
La tradición griega, por su parte, ¿verdad? Recordemos que hay padres latinos, padres griegos, están también los padres del desierto. La tradición griega pone, ¿verdad?, de frente el carácter soteriológico, es decir, el carácter salvífico, siendo los hombres divinizados por Cristo, ¿verdad? Ahí hablamos de esta realidad de la santidad. Realidad divina que nos es comunicada en y por la Iglesia, ¿verdad? Y basan los padres griegos su eclesiología en 4 puntos. Primero, la Iglesia es culminación de la encarnación, pues en ella se consume el misterio de Cristo, por quien se da la extensión gratuita de las gracias alcanzadas por el Hijo de Dios y donde a su vez es comunicada por el Espíritu. Así la eclesiología es inseparable de la cristología. No puede entenderse la Iglesia sin Cristo, va a acabar pronto, ¿verdad? Y a su vez es realista, pues ha de hacerse una realidad visible, ¿verdad? Dicho de otra manera, la Iglesia, ¿verdad?, cree en un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vivos, somos su cuerpo. El principio de esta divinización es el Espíritu Santo, pues gracias a este la realidad de Dios es incomunicable. El carácter universal de la naturaleza humana de Cristo, ¿verdad?, habla de esta realidad humana, ¿verdad?, de Cristo, por la unión hipostática. Se reconoce la unión de Dios con el género humano. Dios ha querido encarnarse, haciéndose hombre semejante a nosotros menos en el pecado, para poder no solamente salvar, ¿verdad?, o redimir lo que Dios amaba en nosotros, sino llevarlo a una plenitud. Lo que decíamos ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no somos siervos, sino ahora somos hijos de Dios. El aspecto visible e institucional, ¿verdad? El Espíritu genera la vinculación nueva, la vinculación mueve también a la acción y al ejercicio de los carismas, ¿verdad? Por lo tanto, se empieza a descubrir esta realidad, ¿verdad?, que ya estaba presente en la Sagrada Escritura, sobre todo en las cartas católicas, ¿verdad?, en los escritos paulinos, donde nadie puede llamar a Dios Padre si no es bajo la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ha dado diversos dones. A unos los llama a ser maestros, a otros apóstoles, a otros, pero a todos los llama a ser hijos de Dios, ¿verdad? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Todo esto, hasta aquí, es el fundamento. A esta realidad tenemos también que añadir una realidad humana, ya lo decíamos ahorita. Uno de los aspectos que también la Iglesia, en medio de toda esta realidad, ¿verdad?, soteriológica, de esta realidad salvífica, de economía de salvación, comienza a vivir, que es la parte precisamente estructural. Ya en estos momentos empiezan a dar algunos albores, pero la parte más fuerte de lo que hoy incluso conocemos jerárquica, estructural, vinculativamente, administrativamente de la Iglesia, claro que entramos en un proceso de modernidad, pero ¿dónde se empieza a dar? Justamente en esta relación que existe entre el Imperio Romano con Constantino, cuando reconoce a la Iglesia, ¿verdad?, la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué pasa allí? Uno de los aspectos, ¿verdad?, incluso que va marcando esta relación es justamente el aspecto litúrgico, el aspecto, ¿verdad?, de incluso de ritualismo también. No pierde el carácter salvífico, pero sí tiene una adecuación incluso, ¿verdad?, en un planteamiento. ¿Cuál? Pues vamos a entenderlo, ¿verdad?, desde el chiste, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué las iglesias tienen puertas así grandísimas? Para que entre el Altísimo, ¿verdad? Para que entre el Altísimo. Es un chiste, ¿no? Pero a ver, este chiste tiene una razón de ser. Constantino dice, a ver, si el rey tiene un trono y este es el rey, también tiene que tener un trono. Si el rey, ¿verdad?, tiene una corte, un séquito,
Bueno, pues en este caso el rey tiene una corte, tiene un séquito, que son los obispos, pero alguien lo representa visiblemente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el que es el Papa tiene que tener un trono, tiene que tener un séquito, y entonces, por lo tanto, toda la figura, ¿verdad?, que existe en el Imperio Romano pasa a la Iglesia. ¿Por qué en la Iglesia nosotros tenemos, ¿verdad?, lo ponemos así, el Papa, ¿verdad?, los cardenales? Bueno, digo, al final es el mismo vínculo, pero a ver, jerárquicamente, vamos a definir. Jerárquicamente, en orden, ¿verdad?, salvífico, solamente son 3 estados de la jerarquía. ¿Cuál? Los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Y el Papa se conoce, ¿verdad?, como el primus inter pares, el primero entre iguales. Por eso al Papa se le da el título del obispo de Roma. ¿Cómo se dice? Primus inter pares. El primero entre iguales. Entonces, ¿verdad?, por eso al Papa, decía, se le da el título de ¿verdad?, el obispo de Roma. ¿Por qué se le llama sumo pontífice? Pues justamente por este aspecto, ¿verdad?, de que es el que gobierna, ¿verdad?, a todos los demás. Los cardenales, entonces, ¿qué son? Obispos. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, por esa realidad, ¿verdad?, imperial, tienen un título nobiliario. Se les llama príncipes de la Iglesia, es decir, como los que tienen derecho a la sucesión del trono, ¿verdad? Entonces, por eso quienes entran al cónclave, ¿verdad?, son los cardenales, ¿verdad? Así que como en el recto, y todavía lo seguimos viendo en España, ¿verdad?, en Inglaterra, el príncipe, que se acaba de hacer? No, el príncipe Harry, ¿verdad? Entonces, por eso adquiere ese título, porque tiene derecho, ¿verdad?, directo. Bueno, ya hoy en la realeza hablan de directo, indirecto, no sé qué, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de los cardenales, tienen derecho directo, ¿verdad?, de ser nombrados, precisamente, de ser nombrados. Y ahí les va la pregunta de los 64,000. ¿Puede alguien que no sea cardenal ser nombrado papa? Sí. ¿Sí? El derecho canónico lo prevé. Por supuesto que sí. Bueno, pues eso ya le toca a los cardenales definir las características, ¿no? Pero pues yo no me ajusto porque no creo que se fijen en el párroco de San Miguel. No hay cuidado, ¿verdad? A lo mejor por allá voltea a ver al padre Concho. No. Bueno, ahora, esta figura, insisto, ¿verdad?, va a ser también lo que le va a dar estructura, y también hay que decirlo, lo que le va a dar justamente personalidad a la Iglesia. Decíamos, hablábamos de esta realidad, el mundo nuevo. Curiosamente, Dios sabe por qué ha hecho converger a la Iglesia en la historia. Esto es algo también, a lo mejor no lo hemos así dicho muy claramente, pero cuando hablamos de leer los siglos de los tiempos, tenemos que aprender a ver no solamente, ¿verdad?, en este sentido, qué está pasando en la Iglesia, más bien también qué está pasando en el mundo. Y la pregunta sería, ¿cómo esas realidades del mundo nos interpelan como Iglesia y qué respuesta de nosotros como Iglesia estamos dando a esas realidades del mundo? ¿Verdad? Por eso cuando, entendemos todo este proceso de historia, ¿verdad?, y que ha sido la intención, podamos abrir la mente y decir, a ver, espérame, sí, el pueblo de Israel vivió esta realidad, Jesús se enfrentó a estas dificultades, la comunidad primitiva vivió estos aspectos, ¿verdad?, los apóstoles vivieron estas circunstancias, los padres de la Iglesia respondieron a estas situaciones, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, bueno, si en el proceso de la historia de esta Iglesia, de la cual soy parte, ¿verdad?, y la cual yo también la voy haciendo, la pregunta es, ¿qué respuesta estoy dando yo hoy a mi tiempo?
Podría decir tan ya se acabó el curso, pero todo esto, por supuesto, insisto, es la base de algo que para nosotros ya es algo más actual. ¿Y a qué me refiero? Al Vaticano II. Si nosotros leemos los dos documentos, ¿verdad?, centrales del Vaticano II, ¿verdad?, en este caso, que es Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, y Lumen Gentium, la luz de los gentiles, nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Se recapitula prácticamente todos estos aspectos que hemos venido hablando. La Iglesia, además de sus 4 notas distintivas, la Iglesia, sacramento del amor del Padre, la Iglesia, instrumento de salvación, la Iglesia, ¿verdad?, que es una realidad invisible, pero una realidad también visible, una Iglesia jerárquica, ¿verdad?, pero también una Iglesia en comunión. Son prácticamente lo que nosotros recogemos justamente. ¿Qué es lo que hizo Vaticano II? Recoger toda esta historia que nosotros hemos venido abordando, ¿verdad? No quise yo meterme, les soy muy franco, cuando empecé a pensar un poquito qué podía compartir con ustedes, quise irme más allá, porque creo que cuando vemos la historia, cuando descubrimos, ¿verdad?, estas realidades, pues vamos descubriendo estos aspectos, dónde van surgiendo, dónde se va dando. Porque a lo mejor simplemente quedarme en Vaticano II, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, pues sí, la Iglesia se sostiene en la tradición, en la Sagrada Escritura y en el Magisterio. ¡Ay, qué bonito, qué padres son eso! ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces entendemos que la Sagrada Escritura también ha justamente referido, ¿verdad?, aspectos de la historia, que la Sagrada Escritura ha referido justamente la respuesta de hombres y mujeres concretos a la propuesta de Dios, al llamado de Dios, ¿verdad?, y que por lo tanto, ¿verdad?, van dando continuidad a esa historia de salvación. Los desarrollos eclesiológicos conciliares quedaron definitivamente determinados por las nuevas perspectivas que en el Vaticano II quiso presentar a la Iglesia, dejando atrás planteamientos parciales que eran ecológicos, ¿verdad?, societarios, ya hablábamos un poquito de esto, fruto de controversias típicamente modernas, volver a la comprensión de la Iglesia como misterio o sacramento salvífico en el horizonte de la economía trinitaria de la salvación. ¿Verdad? Aquí algo que es importante, y bueno, ya lo decía, donde a veces nosotros, ¿por qué esto? Es que lo dijo el Papa. Como decía el Papa Francisco, también ahí nos pasa, ¿verdad? No, es que como dice ese dicho que está en la Biblia, ¿verdad? El que nace pa' maceta del corredor no pasa. A ver, espérame, ¿en qué libro de la Biblia está? ¿Verdad? Entonces, y digo, hoy podríamos decir, estás hablando de una Biblia protestante, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, y a veces esta parte jerarcológica, ¿a qué se refiere? Miren, esta parte que hablábamos ahorita del imperio es una parte que sobre todo, ¿verdad?, en los tiempos, pues diríamos, más o menos ahí del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿verdad? Obviamente el Vaticano II se da en el siglo XX. ¿Qué pasó en la vida de la Iglesia? Después incluso del medievo, del decaimiento, ¿verdad?, del imperio, de los imperios, ¿verdad?, incluso también de los grandes feudos con la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Uno de los aspectos que empezamos a ver es que empieza a haber una actitud de sumisión, y esto veámoslo incluso en la historia democrática o en la historia política, ¿verdad?, de los países. El tema, por ejemplo, para México de la independencia, bueno, pues aunque nos digan, no, que maldita madre patria y, ¿verdad?, queremos separarnos, no era otra realidad que decir, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, punto. Y entonces la guerra de independencia pues era más bien no aceptar las normas que había, ¿verdad? La revolución que hizo, pues,
decir no queremos, ¿verdad?, la intervención, o no queremos, ¿verdad?, el dominio de otros países, y entonces, ¿verdad?, México tiene que vivir su propia autonomía, y entonces hay que generar revolución, cansados de aquellos que habían generado independencia. Estas realidades también han estado presentes en la iglesia. Si nosotros vemos, ¿verdad?, por una parte se da la sumisión jerárquica, ¿verdad?, se da lo que el Papa diga, ¿verdad?, lo que la iglesia diga, y hay de ti si no haces, ¿verdad?, porque entonces cuello, ¿verdad?, cuello, y encontrábamos en la Santa Inquisición y mil cosas más, ¿verdad? Bueno, un poquito más atrás, pero era fruto de esa realidad, incluso, ¿verdad?, la expulsión de la iglesia y muchas cosas más que hemos ido encontrando a lo largo de la historia. ¿Qué pasa en el Vaticano II? Justamente va contra esta realidad, porque si nos damos cuenta, Vaticano II trata de volver a esta realidad, de hacernos entender: la iglesia no es obra del Papa y los obispos, la iglesia es obra de todos. Exactamente, de jerarquía y de programa. Y aquí yo incluso me permito decir una cosa que siempre insisto: no puede haber sacerdote sin comunidad, como no puede haber comunidad sin sacerdote. No puede haber cuerpo sin cabeza, como no puede haber cabeza sin cuerpo. Y eso es algo que tenemos que entender. Lo importante es, ¿verdad?, justamente, ¿verdad?, amando al cuerpo, busquemos llevarlo, pero también amando a la cabeza, busquemos, ¿verdad?, centrar. En realidad, la dimensión histórico-salvífica es una constante de la tradición católica. Podría decirse que en todas las circunstancias modernas, con el racionalismo sobre la posibilidad y la naturaleza de una revelación divina positiva, la respuesta católica insistió siempre, ante todo, en el hecho histórico, en el acontecimiento de la intervención de Dios en la historia, como un don gratuito, libre e indebido, que busca conducir al hombre a la salvación, haciéndole posible el conocimiento y la consiguiente vida en la verdad. Creo que esto resume todo lo que hemos venido hablando. El Vaticano II adopta una perspectiva sistemáticamente, ¿verdad?, queriendo mostrar así la naturaleza misma y la misión de toda la Iglesia, y no contentándose con poder afirmar la existencia de una estructura visible y dotada de autoridad al servicio de la obra de la salvación de Cristo. ¿Verdad? No es simplemente obra de la estructura visible. Esto es misterio de Dios. No basta una argumentación formal sobre la intervención autoritativa de Dios y los medios jerárquicos que Él instituye. Para la transmisión de esa revelación en la historia, es necesario acercarse al conocimiento histórico para reafirmar no solo el hecho, sino también la naturaleza y los contenidos de la revelación. La adopción de la economía salvífica, es decir, la forma en que Dios ha ido salvando al hombre, como perspectiva sistemática de comprensión de la Iglesia, situó así en el centro de la atención, ¿verdad?, la cuestión de la continuidad existente entre Jesucristo y la Iglesia, que solía plantearse cristológicamente bajo el nombre de Jesús histórico y el Cristo de la fe. Llegando precisamente en esto a que hablamos de la misma realidad. Y eclesiológicamente como el tema de la fundación de la Iglesia. La reflexión sobre esta cuestión obliga a aceptar el desafío histórico crítico, a confrontarse con las grandes concepciones de la relación entre Jesús, el Evangelio apostólico y la Iglesia naciente. Es un trabajo difícil, pero cuya importancia no es posible exagerar, porque determina internamente toda la propuesta eclesiológica y porque decide el principio mismo de la relación entre la Iglesia y Dios. Así, la Iglesia y Cristo mismo aparecen entonces ante el mundo como una posibilidad más, quizá la más apropiada para determinadas culturas o regiones,
de manifestación de la legítima experiencia religiosa y moral humana. ¿Ah? Y podría seguir, pero si no nos vamos a las 10 de la noche. ¿Ah? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos entonces a concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque al final de esta jornada no solamente podemos descubrir que te haces presente en la historia humana, que te haces presente en los diversos acontecimientos y situaciones del mundo, sino que más aún nos sigues iluminando, nos sigues animando, nos sigues conduciendo a una vida cada vez más plena. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos asista para que en medio de las realidades que el mundo y la vida nos presentan, no dejemos continuamente de pertenecer a tu iglesia y de ser tus testigos en el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Buen regreso. En principio sí, pero ahorita voy a ver al Padre Concho porque yo tengo ahí un pendiente. Sí, sí. Perfecto. ¿Sabes? ¿Compartirla hoy tiene virus?